Estamos en el Triángulo de la Confianza y realmente siempre tratamos de buscar temas que de alguna manera nos cuestionan el cotidiano de nuestras vidas, ¿no? Por eso nos planteamos este que se titula Creer o no creer, las creencias populares en Cuba. Vamos a ver qué pasa con un diálogo para el que hemos invitado a tres amigos: Luis Enrique Alemán García, representante del área de bienestar del proyecto Quisicuaba; también al máster en ciencias Héctor Cantero, antropólogo e investigador; y a la máster en ciencias Milvia Rivero, directora de la Ermita de Montserrat. Esto es una colaboración Habana Matanza, compañeros, así que ahí lo vamos a tener. Bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Realmente es un tremendo placer recibirlos aquí, amigos de muchos años, hombres que conocimos niños. Entonces, pues vamos a hablar de creer o no creer. Tú me decías, Enriquito, que creer o no creer te llevaba al ser o no ser. ¿Cómo lo ves? A ver, exactamente. Acto seguido, cuando me mencionaron el tema del programa, me vino a la mente inmediatamente la frase de Hamlet, de la obra de William Shakespeare, de ser o no ser. Pienso ante todo que creer o no creer tiene su punto de partida en muchas cosas. La persona cree o no cree, número uno, por su, a veces por herencias familiares, a veces se nace en el lecho de una familia de origen religioso y la persona cuando va creciendo, cuando adquiere juicio, cuando se convierte en adulto, cree y considera seguir esas tradiciones, esas perspectivas religiosas de familia y sigue por esa misma línea. Y también creer o no creer parte mucho de las experiencias de vida. A veces nos encontramos en situaciones, nos encontramos en misterios que a veces la vida y retos que a veces la vida nos impone y la persona por voluntad propia quiere o decide creer desde el punto de vista religioso, digamos, de las confesiones de fe presentes en Cuba y disímiles que están presentes en nuestro país. A ver, una de las más populares, bueno, la que las personas más llaman es las religiones de origen africano. En nuestro país hay una gran herencia cultural de las perspectivas africanas que vienen mucho tan arraigadas con la historia de nuestro país y también con otras religiones, como las religiones de fe cristiana, por ejemplo, las diferentes perspectivas cristianas y otras que están presentes en nuestro país. Pienso que por ahí va enrutado la frase de creer o no creer, que vuelvo y repito, parte mucho de la experiencia de la persona, las necesidades personales que pudo haber tenido en algún momento, las experiencias que pudo haber tenido, porque la persona no nace creyendo. Claro. O sea, alguien comienza a creer en algo, porque a veces no necesariamente tenemos que creer en Dios, simplemente podemos creer en algo o en alguien que nos hace bien para nuestra vida y creer en eso, en ese objetivo, en esa persona o en ese Dios, nos mejora nuestro ser y nuestra vida cotidiana. Yo creo que es importante, interesante también, porque hablábamos de creer o no creer y las creencias populares de Cuba. Tú has mencionado un abanico de creencias que es muy válido para tener un punto de partida. ¿Cómo conviven ustedes en sus cotidianos laborales, de vida y tal, con las creencias populares? O sea, ustedes son matanceros, bienvenidos, ¿eh? Gracias. Son matanceros y Matanza también es un lugar muy interesante por el abanico de mitos, de leyendas, de creencias que tiene la población, que coexisten y conviven en ese pueblo, ¿sí? No, a ver, creer o no creer, y creer a los matanceros, y no creer a los matanceros. A ver, Matanza, como bien decías, es una ciudad dentro de las cubanas sagrada, una ciudad que alberga importantes tradiciones de las religiones cubanas de origen africano. Por ejemplo, en Matanzas es obligatorio llegar para poder recibir y consagrar el Oricha Olócun. Eso no se da en otro lugar de Cuba. Y bueno, eso tiene su tradición a partir del propio cabildo de Ferminita Gómez, una figura muy importante de estas tradiciones y que afortunadamente para nosotros los matanceros se radicó y hoy mantiene la misma vigencia en
nuestra ciudad. Pero creer o no creer, yo recuerdo ahora, Rolando, en una entrevista que le hicieron al comandante Fidel por allá por el año 62, cuando estaba visitando la Universidad de Kingston, en Jamaica, que le preguntaban, ¿y los cubanos en qué creen? Y él planteaba, los cubanos creen en todo. Creen en los chichiricú, Creemos en todo. creen en la palma, creen en los ríos, creen en los orichas, creen en la iglesia, creen en todo. Yo pienso que creer o no creer está en la fe personal y religiosa por tradición que podamos tener los cubanos, que nos viene de la familia, del origen de la familia, y que a día de hoy se mantiene, y que siempre que sea buscando el bienestar, la prosperidad, la estabilidad emocional, la estabilidad en salud, el cubano cree. ¿Cómo lo ves tú, querida Milvia? Bueno, yo a diario veo diferentes muestras de la fe de los cubanos, incluso de los foráneos que llegan hasta nuestra ermita de Montserrat. Este sitio emblemático de Matanzas y de Cuba, que también es una ermita sincretizada. Está la ermita dedicada desde 1875 a la Santísima Virgen de Montserrat, patrona de los catalanes, pero que se ha arraigado en nuestro quehacer diario de los matanceros, de los no matanceros, y que todos los días vemos las muestras de fe que llegan las personas a profesar a la Virgen de Montserrat. En la ermita que hace 15 años abrió sus puertas como centro cultural, pero que está la presencia de la Virgen de Montserrat. Se abrió primero sin una Virgen y el reclamo popular hizo que artistas matanceros la hicieran, ¿no? Está esculpida en diferentes tipos de madera, todas desde Matanzas, pero también está bautizada por las principales, los principales representantes de la religiosidad en nuestro país. Hay un rito ahí, en hay eso de todo esculpir la imagen con maderas distintas. Hay todo un ritual, y que a la ermita llegan creyentes y no creyentes, pero llegan con mucha fe. Llegan con mucha fe, y esto es algo que nos fortalece, porque el cubano como tal vive con esa fe. El cubano cree en el chichiricú, pero también cree hasta en un diente de ajo. Así es. Vemos cómo llegan a la ermita estudiosos, amantes, pero llegan con mucho respeto, se inclinan ante la Virgen Sagrada, y después me dice, yo no creo en nada, pero esta Virgen me ha llamado tanto la atención. Y son personas que luego siguen llegando sin ningún tipo de ritual religioso a nuestra ermita de Montserrat. Esto es algo que se mezcla con el imaginario popular, claro, porque la ermita no tiene la cruz, y las personas, ayer mismo me decía una persona, pero esto es una iglesia. No, no es una iglesia. Este es un centro de patrimonio, cultura, donde recibimos a los diferentes visitantes, que desde siempre las principales visitas que han llegado a Cuba han llegado a la ermita, como Federico García Lorca. Y entonces ahí vemos eso de que ser o no ser, creer o no creer. Desde que llegan, ya van creyendo, porque ya van en busca de tocar la campana para pedir su deseo, para pedir un sueño que se les haga realidad. Entonces, aunque no miren la Virgen desde que llegan, cuando bajan del campanario, ya están Cantero hablaba del confort del alma, ¿no? Sí. Cantero hablaba del confort del alma, en que cuando tú tienes determinada creencia, cualquiera que fuere, de alguna manera eso te ayuda, o sea, te sientes mejor, sí, como tú dices, para progreso, para salud, para determinadas cuestiones. Y a mí me parece que ese centro cultural que tú diriges de alguna forma también contribuye, porque todo ahí está diseñado para la ritualidad. Sí. Todo está diseñado para la ritualidad. Tienes que subir, tienes que llegar. Entonces, yo creo que uno también se va formando eso. Vamos a hacer una pausita, ¿sabes? Porque después quiero hacerte una pregunta sobre la fe. Y nada, pues esto lo dice en el programa del incienso. Tú estabas loco por venir aquí. ¿Cómo no? Para el incienso, porque en la ermita igual. Lo que pasa es que hay un problema. Una vez le di a alguien a encender el incienso, y una actriz muy reconocida en Cuba me dijo, oye, el incienso lo enciendes tú. Y entonces
No puedo darte ese Bueno, nada, el pequeño privilegio momento. de estar cerca de ti. No, y el mío de estar cerca de ti también. Somos un amor. En instantes estamos de vuelta. Sí, cómo no. Y seguimos hablando de creer o no creer hoy en el Triángulo de la Confianza a propósito de las creencias populares en Cuba. Tú Enrique, habías hablado en esta primera exposición que hiciste de todas las maneras que tenemos los cubanos de representación. Pero ahí trascendió, por lo que dijo Milvia, por lo que dijo Héctor, trasciende debajo la fe. ¿Qué es la fe para los cubanos? Bueno, la fe para los cubanos se puede manifestar de muchas maneras. La Cuba, por el diapasón religioso que existe en nuestro país, tiene maneras de fe, maneras de ver la vida desde la fe, desde diferentes perspectivas. Como se mencionaba aquí en el programa, están las religiones de origen africano que tienen su propia cosmogonía de ver la vida, de ver toda una serie de cuestiones desde el punto de vista religioso. Están las diferentes inspiraciones cristianas, que está, por supuesto, el cristianismo católico, inherente y parte de la herencia cultural de nuestro país. Y están las religiones cristianas protestantes que tienen también sus propias formas de ver la vida. Y hay otros como el Islam, etcétera, que existen en Cuba. La fe tiene diferentes maneras de verse, de manifestarse a través de estas creencias. Hay veces que para nosotros, por ejemplo, me identifico como sacerdote de Ifá, o lo que se conoce comúnmente como babalao. La fe simplemente se manifiesta con el hecho de levantarse y encender una vela a nuestros orichas y a nuestros ancestros. Hay, por supuesto, las personas de inspiración cristiana. La fe se manifiesta con levantarse, mirar al sol, obtener la Biblia y decir gracias Dios mío por todas las cosas que nos das todos los días. Y así va pasando con las diferentes religiones presentes en nuestro país, como el Islam, que adoran a Alá y se levantan siempre y tienen todas las diferentes plegarias durante todo el día al Dios creador que es Alá. Y la fe, independientemente de que la persona sea religioso, va a partir mucho de lo tan devoto quizá que pueda ser una persona. Hay personas que se identifican como religiosos, que tienen fe, pero no son fanáticos, o sea, tienen una manera de practicar y una manera de ser y actuar, un poco como se dice popularmente a su manera, y hay otras personas que son más digamos, constantes, exacto, disciplinadas o exacto, metódicos. Exactamente. La fe parte mucho, como mencionaba en la pregunta anterior, parte mucho de las experiencias que pueda tener la persona en la vida y la forma de ser de la persona. Parte mucho de todas esas, toda esa mezcla de nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver el mundo, quizá los conocimientos que hayamos adquirido en la vida, el seno familiar de donde hayamos crecido y qué tan seguidores, qué tan devotos podamos ser de esa fe. Pero es algo muy mixto, muy que se va fundamentando a través de la vida. Hay personas, como mencionaba, la fe no se adquiere. O sea, la fe se adquiere, mejor dicho. La fe se adquiere, uno no nace con fe, como mencionaba anteriormente. Uno va adquiriendo fe en lo que desee creer o en lo que la familia... Es un componente cultural también. Exactamente. Uno va adquiriendo fe a medida que va pasando en la vida. O puede nunca adquirir fe. Bueno, o no, sí, o no. Difícil, exacto. Me es difícil pensar que hay alguien que viva sin ese componente, porque uno también exacto. Siente, ¿no? Pero si tú lo dices, aquí se respetan las opiniones de todos. Exacto. Sí. ¿De qué tamaño es tu fe? Inmensa. ¿Cómo la articulas? ¿Cómo te lo explicas en tu cotidiano de vida? Mi fe en lo que me rodea, mi fe en mi familia, mi fe en mi trabajo y en mi Virgen que está conmigo todos los días. Ya es mi Virgen, son 15 años con ella, independientemente que provengo de una familia eminentemente religiosa. Y estar en este lugar me ha hecho una persona de muchísima fe, ¿Será que al ver las manifestaciones de fe de otras personas también eso, de alguna manera, ese gesto devocionario, esa energía que se despide cuando uno va a un sitio de esto, también te carga en positivo, por ejemplo? Sí, me carga totalmente en positivo. Son vivencias preciosas
y que hoy digo que tengo una fe inmensa. Inmensa. En la ermita confluyen las diferentes denominaciones religiosas, incluso los nuevos movimientos religiosos surgidos a raíz de los años 90 en Cuba. Y estas cosas, todas estas cosas te fortalecen y hacen que la fe crezca a diario. Para el que no conozca mucho, el que te sigue en las redes, ustedes tienen una intensísima actividad cultural allí, Sí. igual que Quisquicoaba. Sí. O sea, es una presencia en redes importante. Sí, y estamos hermanados también, Están Quisquicoaba y la hermanados. ermita de Montserrat de Matanza, Ah, a mira, eso través no lo del sabía. diálogo Interreligioso. Así es. A través del diálogo interreligioso. Es una de las mejores cosas que me ha pasado, este maridaje con Quisquicoaba, que nos prestigia y es una sombra que nos cobija bárbaramente. ¿Cómo va la fe en tu vida cotidiana? Tú eres un hombre de hacer, de crear y de creer. ¿Cómo lo ves? A ver, la fe la vemos primeramente como un elemento propio de la cultura nacional, porque tenemos que tener en cuenta la fe y la fe religiosa, que es lo mismo pero no es igual. ¿Ya? La fe, tenemos fe en la familia, tenemos fe en los amigos, en los hermanos. Sí, ahí decimos, te tengo fe. ¿Mm? Y no lleva un enfoque netamente religioso. Claro. Porque me inspira confianza, me protege, me da unidad, me permite avanzar. ¿Ya? Y la fe religiosa, bueno, muy vinculada a la religiosidad popular, que también son tradiciones. Así es. Y tradiciones que también se amparan en la cultura. Porque si hablamos de religiosidad popular, dos palabras clave, religión y pueblo. Es decir, ese acontecer que data desde hasta lo que ha logrado a través de generaciones cultivar por la familia, por los amigos, por la cultura, por el entorno. Y sí tenemos fe. Y la fe nos permite avanzar. Tú tienes las dos fe. Yo tengo las dos fe. Nos permite avanzar. Porque la fe, como en la comunidad primitiva, tenemos fe en el sol, tenemos fe en la luna, tenemos fe en el trueno, tenemos fe en la lluvia. ¿Por qué los cubanos salen en la primera lluvia de mayo a mojarse? Y ahí a mojarse, exacto. ¿Eh? Sí, sí. Porque ahí está la esencia y la presencia de la fe. ¿Por qué salimos en el cuarto menguante a cortar la madera para que no...? Es decir, hay elementos que confluyen como parte de la cultura, pero como parte de la religión. Y se incorpora como tradición también. Y se incorpora como tradición, como patrimonio. Y además... Cuando truena, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Qué más guano bendito? Cuando veas, rápidamente te presignas. Y lo dices en el argot que pueda caracterizar. Tú dices, cambio sigle, changó. O dices, Santa Bárbara bendita. Es decir, porque nosotros los cubanos, y un poco de parafraseo a los clásicos, Fernando Ortiz, somos un ajiaco cubano. Así es. Nicolás Guillén, somos un color cubano. Alejo Tú Carpentier. sabes la diferencia entre ajiaco y caldoso, ¿verdad? Por supuesto. Ya está. Por supuesto. Importante. Alejo Carpentier, de los Real Maravilloso. Es decir, somos una mezcla bien perfecta que data desde los Esos son indios. 8 vinistas, lo de perfecto. Bueno, una mezcla. Bueno. Porque donde esté No, la no, mulata, dicho, donde lo esté has la dicho. mulata, separaron los termómetros, como dice Moreto Simonet. Y eso es parte también de que al final tributa a la nacionalidad del cubano, Claro. a la forma de ser, A eso que somos. a lo que somos. A lo que A somos. eso a lo que que somos. somos. A A eso lo que que somos. Muchas gracias a ustedes por sus opiniones a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Mazón y San Miguel, donde está el canal Habana. También sus muy bienvenidas opiniones a esta dirección electrónica que aparece en el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Estamos hablando de creer o no creer en esta suerte de fórmula shakespeariana, como habías dicho tú, de Hamlet, de ser o no ser. ¿Se puede vivir sin fe? Yo pienso que no. La fe es una cosa inherente al ser humano. Como bien decía el profesor, siempre se tiene fe en algo, sea religioso o no religioso. Se puede tener fe en Dios, se puede tener fe en los orichas, o se puede tener fe simplemente en salir por la puerta de la casa con el pie izquierdo, porque decían las personas mayores que eso me daba suerte. O simplemente yo se salgo con el sale... derecho, pero bueno, no sé. A lo mejor No. lo cambio mañana. ¿no? O simplemente se tiene fe en llegar a, por ejemplo, una fuente, echar una monedita, porque Claro. eso me va a dar fe. O sea,
La fe es algo que viene de nuestros antepasados, del origen del ser humano, de la raza humana, que siempre tenía fe en algo. Siempre tenía fe en algo, siempre tenía la necesidad de creer para darle explicación quizá a las cosas que no podía entender el ser humano en ese entonces. Es una cosa inherente, es una cosa que parte de nuestro raciocinio, que necesitamos siempre creer en algo, como bien mencionaba, sea de origen religioso o no. Ahora, en el cotidiano de vida nuestro, que supone muchos retos de todo tipo, ¿cómo esa fe opera en darte fuerza para asumir esos retos, para avanzar, para si estás cansado seguir y no rendirte ante ninguna circunstancia? ¿Cómo opera y cómo lo ven ustedes en su entorno, con su gente? Bueno, yo... Te miraron a ti como si fuera... Aquí no sí. se pide la palabra. No, imagínate tú. Míralos a ellos, no te dejes tú. intimidar. No, para nada. Ahí está. Para nada. Yo te puedo decir que tengo mucha fe en la vida. Cuando uno es una persona de fe, es lo que también podemos llamar una persona positiva, que no retrocede, vas hacia adelante, los retos, cada vez más retos. Y entonces te dices, voy a mí, porque hay una fe interna, voy a mí porque tengo fe en la vida. Y cuando uno tiene fe en la vida, también puede decir que la vida es mucho más, que la vida es mucho más. Yo hace poco tuve una experiencia muy fuerte que me fortaleció, y valga la redundancia, me fortaleció, una experiencia de trabajo, una experiencia profesional. Y yo digo que hoy estoy viva porque por la fe. Por la fe tuve que cumplir una misión fuera de la ermita. Y la fe me mantuvo en esa misión, donde no podía decir no, donde no podía retroceder, pero era una fe inmensa en que yo iba a regresar a mi ermita. Yo estuve un año fuera de la ermita, fue muy fuerte, que no lo comparo con nada. Y entonces yo decía, yo voy a salir. Yo voy a salir de aquí con vida, yo voy a salir de aquí fortalecida. Y aquí estoy, pero fue un año muy fuerte. Ese año 2023, no te puedo explicar. Pero lo lograste. Pero lo logré lo con lograste mucha con éxito. fe, con mucha fe. Y la fe te hace ser más profesional y mejor ser humano. Y por eso estoy aquí. La fe es sinónimo de fuerza. La fe es sinónimo de sueño. La fe es sinónimo de proyección. La fe es sinónimo de meta. ¿Ya? Cuando tienes fe, la energía positiva se hace dueño de tu cuerpo. El astral te oxigena. Porque desde el subconsciente estás proyectando lo positivo. Estás proyectando la necesidad de imponerte a los retos, a los obstáculos, a los elementos que en un momento determinado pueden incidir de manera negativa. Y yo creo que sí es bueno tener fe, sí es bueno pensar que el futuro va a ser mejor, que tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar el futuro. Te hago un comentario. A partir de las propias religiones cubanas de base africana, tenemos profesores avalados, jóvenes, pero con mucha experiencia, con mucho conocimiento, mucha fe en los jóvenes, desde el punto de vista particular, mucha fe en los jóvenes. Tenemos consagrados en Ocha, tenemos consagrados en la regla de Palo Monte, tenemos miembros pertenecientes a la Sociedad Secreta Bacuá. La fe, yo la evalúo como una fe para los cubanos diversificada, si queremos darle quizás un nombre. Es decir, una fe religiosa diversificada, donde cada cual coge la parte que le interese para poder proyectarse a sus metas futuras. Por ejemplo, dentro de las religiones cubanas de base africana, un yabó tiene que obligatoriamente llegar a la iglesia y recibir la bendición del Padre. Pero un practicante del palo, en un momento difícil, quizás de salud, acude a un babalao para que lo registre, para poder evaluar qué está pasando.
pero un miembro de la Sociedad Secreta Vacua acude a un oficiante del Palo Monte cuando tiene un problema serio con la justicia. Es decir, cada cual asume en su momento determinado lo que entiende que le va a dar esa fuerza o esa posibilidad de vencer esa dificultad, y por eso volvemos a caer en lo que hablábamos en un inicio, en este famoso ajiaco cubano que al final de la jornada es fe y es parte de la nacionalidad de No por gusto estos dos compañeros matanceros están invitados aquí, porque además Matanza también es una suerte de vasija donde todo esto se mezcla y se vive con mucho fervor, y además está todavía muy claro. La Habana todavía es más, digamos, más variopinta en ese sentido. ¿De dónde sacan fuerzas ustedes para hacer la labor cotidiana que hacen, que es una labor absolutamente humanitaria y altruista? Yo creo que hay que tener mucha fe en lo que se hace. Siempre con mucha admiración miro el trabajo de los compañeros de Quisquiaba, y me da, sobre todo cuando miro lo que hacen, me da energía, ¿sabes? Porque digo, míralos a ellos como están en el cotidiano, todos los días, haciendo lo mismo. ¿De dónde sale eso? Bueno, siempre me gusta decir que la base de Quisquiaba es su institución religiosa. O sea, es una institución religiosa espiritista en donde la fe es algo inherente y se respira a diario en la obra de Quisquiaba. No solemos ser prosélitos a la hora de hacer nuestras obras sociales. Siempre nos gusta partir desde la práctica del bien, el amor al prójimo, y de siempre pensar en pos del mejoramiento humano y nunca de la confesión de fe que tenga la persona. Nos gusta siempre sacar fuerza del diario, del día a día, del ver las cosas sobre la base. En mi caso personal, en Quisquiaba hay un altar propio del espiritismo cruzado, y yo personalmente, como persona de fe, y de a pesar de ser sacerdote de IFA y haber crecido en una familia religiosa espiritista, siempre me gusta introducir los dedos en la boda espiritual en el agua, hacerme la cruz en la nuca y la cruz en la frente. Y eso me da fuerza para hacer el trabajo diario y el trabajo del día a día. Y con el resto de las personas, siempre nos gusta el lenguaje universal para poder realizar nuestra obra, es el amor. Yo creo que en el amor está todo también. Exactamente. Y en ofrecer amor en el cotidiano. ¿Cómo lo ven ustedes? Tú eres una mujer amorosísima, que además haces un trabajo también muy grande todos los días, y siempre que te veo trabajando. Sí. No te conozco de otra manera. Trabajo mucho y con mucho amor. Y el trabajo me da fuerza, me da mucha fuerza. Y siempre, como además soy Virgo, perfeccionista. Perfeccionista. Y nada, todo ahora es perfectible. Entonces lo hago y siempre estoy revisando qué me faltó, cómo lo puedo hacer mejor. Y ahí también está presente la fe. ¿Y usted, maestro Cantero? Como Silvio Rodríguez, a casi todo el mundo yo le tiendo mano. Eso se basifica mi fe. Ayudar con un consejo, con algo que esté a mi alcance para poder hacer cambiar esa problemática o ese pesimismo o ese dolor de un momento determinado. Ahí es donde, bueno, y en las mañanas siempre, antes de salir para el trabajo, le doy gracias al sol por darme un día más de vida, una posibilidad más de vivir y una posibilidad más de ayudar. Me voy a quedar con esas palabras, que además son hermosas, son palabras que vienen desde el amor y del amor al prójimo. Muchas gracias a ustedes por este tiempo que nos han dedicado aquí en el Triángulo de la Confianza. Volverán, van a regresar. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal, y recuerden bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.